Muy buenos días, apreciados hermanos. Como siempre, es un enorme gozo para mí estar con ustedes nuevamente en el Día del Señor, compartiendo la predicación de su palabra, de esa palabra que es vida y alimenta nuestra alma. Les invito a ir a Romanos capítulo 9 y vamos a hacer la lectura a partir del verso 19 hasta el 29. La palabra de Dios dice así en Romanos capítulo 9, versos 19 al 29. Pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles? Como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. También Isaías clama tocante a Israel, si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. Invoquemos el nombre del Señor. Bendito Dios, Padre eterno, Padre nuestro que estás en los cielos, tú que gobiernas soberano sobre todas las cosas. A ti nos dirigimos en esta mañana de tu día santo para darte gracias por tu grande bondad al enviar a tu Hijo Jesucristo al mundo para que muriera por pecadores como nosotros, que no merecíamos ningún bien de tu parte, pero que a ti te plació amarnos por esa gran misericordia y amor que tú tienes para con la creación. Padre, hemos leído tu palabra, una porción de tu palabra, de esta palabra que es lumbrera, que es vida, que es pan, de esta palabra que nos alimenta espiritualmente y que nos lleva a conocerte y amarte. Padre, yo te ruego que nos bendigas en este día, que tu Espíritu Santo nos asista, que tú nos acompañes y que nos lleves a comprender y entender esta porción en ese propósito que tu Espíritu Santo tiene al darla, y que tú alimentes nuestras vidas y nos lleves a crecer más y más en el conocimiento de Cristo y a disfrutar más de esta salvación tan preciosa que nos has dado. Oh Señor, ruego tu gracia que a pesar de la distancia y a pesar de que esta predicación es a través de estos medios digitales, yo te ruego, oh Padre, por tu gran poder, que actúes maravillosamente y que cada uno de los oyentes sea bendecido por tu gracia. A ti nos encomendamos, oh Dios, en Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, en el versículo 14 y versículo 15 de este capítulo 9 que ya hemos visto, el apóstol Pablo dijo que Dios es soberano en la salvación de los hombres, por lo tanto, Él tiene misericordia de quien quiera tenerla, otorgándole el don de la fe y la gracia para ser salvo, preservándolo hasta el final, de tal manera que habiendo sido amado desde la eternidad, por cierto, no por algún mérito en Él, será amado por toda la eternidad. Y esto presupone que aquellos de
quienes Dios no tiene misericordia son abandonados en la miseria de sus pecados y acorde con su propia rebeldía y maldad, estos son condenados para siempre en el infierno. Igualmente, en el versículo 18 se repite la misma idea, solo que ahora en este verso especifica la condición de los réprobos, a los cuales nacen en rebeldía y no hay ninguna acción sobrenatural de la gracia salvífica para mortificar esa rebeldía, sino que el apóstol Pablo dice que Dios los deja crecer más y más en su endurecimiento, de manera tal que al final reciben su justa condenación. Y todo esto nos muestra que los que se salvan no lo hacen porque ellos mismos decidieron venir a Cristo, sino que fue un acto soberano de la gracia electiva de Dios la que los capacitó espiritualmente para creer en Él. Y los que se pierden, los que son condenados, los que nunca creen en Jesús, esto se debe a que no fueron elegidos por Dios para esta salvación y por lo tanto Dios los deja para que ellos anden en su endurecimiento innato y usa la predicación del Evangelio y las providencias de la vida para llevarlos a un endurecimiento mayor, de manera que nunca creerán y serán condenados para siempre en el infierno. Bueno, mi hermano y el que me escucha, este es un asunto difícil de entender. Pues, ¿acaso no hace esto a Dios injusto al condenar a muchos, siendo que ellos no recibieron la gracia para creer, y salvar a otros porque Él los eligió para salvación y creyeron porque Él hizo que creyeran en Él? Nos podemos preguntar, bueno, ¿y por qué no eligió a todas las personas para salvación? ¿Por qué condenar a personas que son endurecidas por Dios en sus corazones? ¿Acaso no estamos obligatoriamente todos los seres humanos supeditados a la voluntad soberana de Dios, de tal manera que Él hace con nosotros todo lo que quiere y al fin y al cabo terminamos haciendo lo que Él predestinó, sea bueno o malo, sea creer o permanecer en incredulidad? Bueno, esta es la pregunta que Pablo mismo formula en el verso 19, adelantándose al contrincante imaginario de su carta. En el verso 19, el apóstol Pablo dice, pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Y el apóstol Pablo responde esta pregunta con tres respuestas que nos llevan a la persona misma de Dios, que nos llevan a sus atributos, evidenciándose así que los problemas para comprender esta doctrina de la predestinación se debe al poco conocimiento que tenemos de Dios. Realmente, mi hermano, tenemos una imagen muy distorsionada de la divinidad. Buena parte de la cristiandad de este siglo se ha hecho un Dios distinto al Dios de la Biblia. Hoy vamos a estar viendo la soberanía de Dios en la salvación, la soberanía de Dios en la salvación, y para una mejor comprensión de nuestro texto, lo vamos a estructurar así. Primero, su soberanía ejemplificada por la labor del alfarero, versículos 20 y 21. Segundo, su soberanía basada en sus atributos. Dios es Dios. Versículos 22 al 23. Y tercero,
su soberanía manifestada en las Escrituras. Versos 24 al 29. Entonces, empecemos con nuestro primer pensamiento. Su soberanía ejemplificada en la labor del alfarero. Miren lo que dicen los versos 20 y 21. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? La primera respuesta de Pablo a esta inquietud que ya formuló en el verso 19 consiste en 4 preguntas que llevan a ese hombre cuestionador de la soberanía de Dios en la salvación a mirar su propia ignorancia, a darse cuenta de que él no sabe quién es Dios y no sabe quién es el hombre. La primera pregunta que hace Pablo es, ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú para que alterques con Dios? Y aquí indaga sobre el ser humano. ¿Quién eres tú? ¿Qué es el ser humano delante de Dios? ¿Cuál es la relación entre el hombre y Dios? ¿Cuál debe ser la actitud apropiada del hombre para con Dios? Y Pablo responde esta pregunta con otras 2, demostrando con ellas el profundo abismo de separación que existe entre el hombre y Dios. Y en estas preguntas, Pablo hace la analogía entre el Dios soberano que hace con sus criaturas como a él le place y el alfarero quien hace con el barro lo que él desea. Es por esa razón que el apóstol Pablo pregunta, ¿dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad, dice Pablo, el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Bueno, la analogía entre la relación de Dios con su pueblo y el alfarero con el barro en su mano no es nueva en la Biblia. Ya el profeta Isaías había confrontado al pueblo de Israel por haber querido invertir los papeles en su relación con Dios. Que ellos procuraron ser los alfareros y que Dios fuera el barro moldeable. Miren lo que dice Isaías capítulo 29 versículo 16. Vuestra perversidad será reputada como el barro del alfarero. ¿Acaso la obra dirá de su hacedor, no me hizo? ¿Dirá la vasija de aquel que la ha formado, no entendió? Ahora, preguntémosle a Pablo. Pablo, cuando tú dices, ¿quién te crees tú para cuestionar a Dios? ¿Quién eres tú para que alterques con Dios? Pablo, ¿estás tú reprochándonos por haber preguntado sobre esta doctrina de la predestinación y de la soberanía de Dios en la salvación? Y Pablo nos va a decir, no, de ninguna manera. No estoy censurando a aquel que tiene preguntas sinceras sobre asuntos que lo desconciertan, pero sí reprocho a alguien que se atreva a pedirle cuentas a Dios como si Dios fuera un hombre más. Alguien escribió, una persona así que cuestiona a Dios evidencia un reprochable espíritu de rebelión contra Dios. Una negativa a permitir que Dios sea Dios
y a reconocer su verdadero lugar como criatura y criatura pecadora. Hasta aquí la cita. Mi hermano, cuando lleguemos a los profundos misterios de la doctrina de la soberanía de Dios en la salvación y encontremos verdades claras, pero que son difíciles para nuestra estrecha mente, debemos hacer como Moisés, quitarnos el calzado de los pies y reconocer que Dios es más grande y sublime que nosotros. O debemos hacer como Job, quien cuando vio la majestad de la soberanía de Dios sobre el bien y el mal, él cerró su boca con las manos. Y que con él, mi hermano, confesemos que estas son cosas sublimes para nuestra mente. Que nos despreciemos a nosotros mismos y como Job nos arrepintamos en polvo y ceniza. Por lo tanto, el apóstol Pablo continúa diciendo que así como el alfarero tiene derecho a hacer de la arcilla vasos destinados a diferentes propósitos, algunos honrosos y otros no tanto, de igual manera Dios tiene el derecho a derramar su ira sobre algunos de entre la humanidad caída en pecado y tiene derecho a obrar conforme a su misericordia en otros de entre esa misma humanidad caída en pecado. Pero alguien puede preguntar, ¿entonces Dios creó seres pecaminosos para luego castigarlos con su ira? La respuesta es no. Dios creó al ser humano en perfección e integridad. Pero Eclesiastés 7:29 dice, mas los hombres buscaron muchas perversiones y se rebelaron contra él. Por lo tanto, los que se condenan, los vasos para deshonra, se condenan por su propio pecado, se condenan por su propia responsabilidad. Y esto nos lleva a nuestro segundo punto. Su soberanía basada en sus atributos. Dios es Dios. Miren lo que dice en los versos 22 al 23. ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria? Mi hermano, en estos pasajes Pablo demuestra que la libertad de Dios para mostrar misericordia con algunos y enviar su ira para con otros es totalmente compatible con su justicia. En esta pregunta, el apóstol Pablo nos invita a aceptar que Dios es Dios, que debemos abandonar todo deseo presuntuoso de hacerle reclamos, que debemos aceptar que sus acciones están, sin ninguna excepción, en armonía con su justicia perfecta. Que todos los hombres debemos comprender que Dios es invariablemente consecuente consigo mismo y que Dios jamás obra en forma contradictoria consigo mismo. Él determina quién es y cómo ha de ser visto. Esa es la razón por la cual el apóstol Pablo empieza la pregunta diciendo, ¿y qué si Dios? ¿Y qué si Dios? Si Dios muestra su ira para con algunos pecadores, y si Dios muestra su misericordia para con otros pecadores, está actuando en concordancia con su ira y con su misericordia, lo cual es justo en la perfección de Dios. Ahora,
siendo que los hombres siempre se centran en aquellos réprobos que serán objeto de la ira eterna de Dios, como si ellos merecieran la misericordia, como si la misericordia se mereciera. El apóstol Pablo aclara que la ira de Dios no se derrama de inmediato sobre los malos, sino que Él los soporta con su paciencia, enviándoles el mensaje del Evangelio, invitándolos al arrepentimiento. La Biblia dice que Dios ordena a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan, dándoles oportunidades, como hizo con Faraón, al mostrarle su poder, su control sobre la naturaleza, como hizo con el mundo antiguo del tiempo de Noé, al predicarles el evangelio por numerosos años con cada martillazo que Noé daba en la construcción del arca, como hizo con Esaú, al mandarle mensajes a través del profeta, como hizo con Judas, al permitirle escuchar el evangelio durante 3 años, como hace hoy día con los impíos al concederles escuchar el mensaje de salvación y ver sus constantes misericordias. ¡Cuán grande es la misericordia de nuestro Dios! Pablo dice que Él tiene paciencia, incluso con aquellos que finalmente se perderán en el infierno. Que todo aquel que se pierde en la era de la predicación del Evangelio lo hace a expensas de las constantes invitaciones que les hacemos para que procedan al arrepentimiento. Por lo tanto, la condenación de estos impíos será más terrible, pues se perdieron con conocimiento. Mi hermano, ¿en qué sentido hay vasos, es decir, personas preparadas para la destrucción? Bueno, este ha sido un tema de mucha discusión en los campos de la teología. La pregunta que se suele hacer ¿es el decreto de elección igual al decreto de reprobación? Bueno, es mi parecer que debemos hacer una distinción apropiada entre la elección y la reprobación. El decreto de elección es un acto soberano, gozoso y positivo, en el cual Dios elige de entre la multitud de pecadores que van rumbo a la condenación eterna a un pueblo grande, numeroso, de todos los pueblos y de todas las naciones, para darles su gracia y salvarlos. Respecto a la reprobación, aunque para algunos pueda que esto parezca algo sutil o un asunto de meras palabras, en realidad no lo es, pues no conocemos en profundidad los misterios de Dios. La Biblia nos lo muestra más bien esta reprobación, más bien como el abandono que hace Dios de estas personas para que se entreguen más y más a sus maldades y a la propia rebeldía que ellos aman. Es decir, no se trata de que sean incrédulos, o más bien, no se trata de que Dios los empuja para que ellos sean incrédulos o rebeldes, no. Más bien que ellos mismos aman su rebeldía. Por lo tanto, Dios permite que sucedan cosas que los llevan a ser más y más rebeldes. Pero el canto más excelso en estos pasajes se encuentra en la salvación final de los escogidos por gracia, de los cuales, dice Pablo, manifiestan las riquezas de la gloria de Dios. Gloria que se expresa al salvar al pecador, imputándole la justicia de Cristo. De manera que Dios sigue siendo justo al perdonar a muchos, pues Dios perdona y lo hace sobre la base de su ira que se derramó
sobre Jesús. En resumen, las dos acciones de Dios, obrando misericordia para con algunos y endureciendo a otros, están indisolublemente vinculadas con el carácter de Dios, con sus perfecciones. Dios hace estas dos cosas porque Él es Dios, y estas no contradicen su justicia, su ira y su misericordia. Y así llegamos a nuestro tercer y último punto: su soberanía manifestada en las Escrituras. Miren lo que dicen los versos 24 al 29. A los cuales, es decir, a nosotros, también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Como también en Oseas dice: llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada amada. Y en el lugar donde se les dijo: vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios Altísimo. También Isaías clama tocante a Israel: si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y como antes dijo Isaías: si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. Recordemos que en estos pasajes el apóstol Pablo está respondiendo la pregunta: ¿por qué nos inculpa Dios? ¿Por qué inculpa a Dios? Y para ello el apóstol Pablo acude a muchos pasajes de la Biblia, a muchos pasajes del Antiguo Testamento, con el fin de mostrar la misericordia de Dios para con algunos y de qué manera los réprobos son responsables de su propia perdición. Por lo tanto, Pablo ilustrará esta doctrina de la elección divina, mostrando cómo Dios trata con judíos y gentiles. Esa es la razón por la cual el apóstol Pablo en estos pasajes comienza diciendo nosotros, es decir, judíos y gentiles que forman parte de la iglesia de Roma, y yo, Pablo. Nosotros hemos sido llamados a misericordia. Ahora, ¿cómo fue ese llamado? Entonces, en los versos 25 y 26, el apóstol Pablo cita a Oseas para mostrar la maravillosa y sorprendente inclusión de los gentiles entre el pueblo de Dios. Y luego en los versos 27 al 29 citará dos pasajes de Isaías para explicar la inclusión del remanente judío. Y Pablo entonces empieza con la inclusión de los gentiles a la iglesia, al pueblo de los salvados, usando a Oseas. Oseas, recordemos que él profetizó al reino del norte, a las 10 tribus, a Israel, durante un periodo en el cual Asiria estaba conquistando pueblos para su programa imperial. Mientras tanto, Israel lucía como un reino fuerte y próspero, pero por dentro estaba siendo carcomido por la polilla de la idolatría y la inmoralidad sexual. Su prosperidad en realidad era una mera ilusión. Y con el fin de mostrarles la maldad y la infidelidad creciente del pueblo, Dios le pide a Oseas que se case con Gomer, una mujer que, por cierto, le fue infiel a su esposo, entregándose a la prostitución, de cuyos actos pecaminosos nacieron 3 hijos. Los 2 últimos tuvieron nombres proféticos, nombres que anunciaban lo que Dios iba a hacer con este pérfido pueblo.
Una se llamaba Lo Ruama, que significa no mi amado, no mi amado. Y el otro se llamaba Loami, que significa no mi pueblo. De manera que a través del símbolo de la esposa infiel y la restauración que se hace de su dignidad al ser comprada por el profeta para convertirla en su esposa, Dios está diciéndole a Israel que ellos han sido como una mujer adúltera que abandona a su esposo para entregarse a la prostitución. Pues aunque Dios salvó a este pueblo, ellos se entregaron a la adoración de otros dioses. Por lo tanto, Dios dice, un día los abandonaré. Muy pronto los abandonaré si continúan en esa vida de inmoralidad espiritual, en esa vida de idolatría. Y dejarán de ser mi pueblo especial. Dejarán de ser mi tesoro. No obstante, así como Oseas compró a esta mujer con el fin de restaurarla, el Señor volverá a tener misericordia de su pueblo y los restaurará. Bueno, en este caso, la profecía de Oseas es tomada por Pablo para representar la misericordia que tiene Dios de muchos gentiles. Pues es prácticamente el mismo principio, tanto para judíos como para gentiles. Debido, mi hermano, a que lo que ocasiona la conversión, lo que ocasiona la restauración es la gracia activa, poderosa y soberana del Dios Todopoderoso. Es decir, en el mismo lugar donde se le dijo a los gentiles, ustedes no son mi pueblo, ustedes no son mis amados, allí, por la gran y soberana misericordia del Señor, serán llamados hijos del Dios vivo. Y el gran principio que Pablo desea resaltar es que Dios muestra su gracia soberana y su misericordia compasiva a quienes carecen del derecho de considerarse pueblo de Dios. Como luego Pablo dice en Efesios capítulo 2, versículos 12 y 19. Dice Pablo, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero por medio de la obra reconciliadora de Cristo, dice Pablo, ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Y en segundo lugar, Pablo se enfoca en Israel y para ello usa a Isaías capítulo 10 versículos 22 y 23. En este pasaje, el profeta anuncia a Israel que ellos, aunque son como la arena del mar en multitud, a causa de los juicios divinos serán expatriados y deportados a otros lugares. Pero Él promete que en su misericordia hará regresar a un remanente, a un puñado, los cuales no solo regresarán a la tierra prometida, sino que volverán al verdadero Dios. Y luego Pablo usa el pasaje de Isaías capítulo 1 versículo 9, donde el profeta manifiesta que si no fuera por la misericordia del Señor, que siempre se ha preservado un remanente en Israel, hace muchos siglos que su descendencia hubiese sido exterminada como hizo Dios con Sodoma y Gomorra. Ciudades a las cuales Dios arrasó completamente debido a su pecado. Pero
Con Israel Dios no hizo así, sino que habiendo este pueblo pecado gravemente, Dios en su soberana misericordia se preservó a un puñado de ellos. Y esta verdad será explicada por Pablo en los pasajes que continúan, donde Pablo enseña que el rechazo de Israel no es total, sino que Dios tiene un remanente por gracia, que la elección aún sigue surtiendo su efecto, que Dios tiene aún Israel dentro de Israel. Y deseo finalizar con unas aplicaciones. Apreciado amigo, primero quiero dirigirme a ti. Amigo, ¿tú eres un vaso de ira o un vaso de misericordia? ¿Eres un vaso de honra o un vaso de deshonra? En este momento, mi amigo, como consecuencia de tus maldades y de tu rebeldía contra Dios, al rechazar el evangelio de su Hijo Jesucristo, estás portándote como un vaso de ira, como aquellos que finalmente irán al infierno eterno. Pero amigo, tú no sabes cuál es el decreto oculto de Dios respecto a tu destino eterno. Mas, mi amigo, tú sí sabes cuál es la voluntad revelada de Dios para el hombre, para ti. Él te manda a que procedas al arrepentimiento. Esa es la voluntad revelada de Dios. Él le dice a todos los hombres, convertíos de vuestros pecados. Amigo, no tienes excusa para no creer en Cristo y buscar la salvación de Dios. Amigo, tú no podrás decirme, es que tal vez yo soy de los réprobos. No, tú no lo sabes. Pero tú sí sabes una cosa. Es necesario creer en Jesús si deseas ser salvo. Por ahora solo te debe interesar eso, amigo. Es necesario creer en Jesús. Es necesario confesar los pecados delante de Él. Es necesario pedirle su misericordia para que perdone tus iniquidades. Es necesario entregarle toda tu vida a Él. Entonces, y solo entonces, sabrás que eres un vaso de misericordia y que formas parte de los elegidos de Dios. Pero si tratas de usar la doctrina de la soberanía de Dios en la salvación de los hombres para justificar continuar en tu incredulidad, entonces, amigo, solo te esperará la condenación eterna y tú serás el único responsable por ello. Hermanos, apreciemos la misericordia del Señor, que ha sido tan robusta, tan egregia para con nosotros. Nosotros no formábamos parte del pueblo de Dios. Estábamos lejos de la ciudadanía de Israel. Estábamos lejos de toda posibilidad. Éramos gentiles, ajenos a los pactos. Pero Dios, que es tan misericordioso, nos escogió a pesar de nuestra infidelidad para ser parte de su pueblo redimido, de su esposa rescatada. Hermano, vivamos entonces conforme a lo que ahora somos. Andemos en nuestra calidad de hijos adoptivos, de esposa. Somos remanente pequeño, pero glorioso y amado por Dios. Hermanos, qué bendición saber que somos como el barro en las manos de Dios. Él nos está formando y quiere hacer de nosotros cada vez más vasos de honor y de gloria. Mi hermano, es nuestra responsabilidad cooperar con Dios usando los medios de gracia para que Él haga de nosotros los vasos más honrosos para su gloria. Que entre más usemos los medios de gracia, más moldeables seremos. Hermanos, la doctrina de la elección divina y de la reprobación no debe ser una fuente de tristeza o desconsuelo frente a nuestros
familiares que están en estado de perdición. Más bien debe ser un motivo para orar más por ellos, para rogar al Señor por la conversión de sus almas, para anunciarles el Evangelio. Ya hemos visto, Dios es muy misericordioso y les da el tiempo para que se arrepientan. Y nosotros aprovechamos ese tiempo para orar por ellos. Vamos a dar gracias a nuestro Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, queremos darte gracias por esta carta del apóstol Pablo tan hermosa, tan profunda, la cual nos muestra la doctrina de la salvación de una forma tan hermosa y completa. Encontramos pasajes como estos, que son un poco difíciles para nuestra mente, para comprenderlos, pero los aceptamos por fe, los aceptamos porque es tu palabra y es una doctrina preciosa, es una doctrina que nos lleva a confiar en la seguridad de nuestra salvación, porque tú eres un Dios misericordioso que nos has escogido para ser tu pueblo, para ser tuyos. Oh Dios, usa esta predicación para la conversión de muchos, para la conversión de muchos que están manifestando la calidad de hombres impíos. Pero yo te ruego, oh Dios, que uses esta predicación para convertir sus almas. A ti nos encomendamos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.